México maneja en el procedimiento el tratamiento del fármaco dependiente, que va a la autoridad sanitaria, en este caso la Secretaría de Salud, pues para su tratamiento. Entonces, la legislación le da un tratamiento como si estas personas estuvieran enfermas, ¿no? Porque incluso la Suprema Corte ha dicho que estas personas tienen derecho a la salud y que por eso las autoridades sanitarias debieran de atender estos casos. Pero, o sea, es una legislación de hace muchísimos años. Y sin embargo, bueno, al menos yo, o sea, yo no he visto centros de rehabilitación o de tratamiento de alguna adicción por parte del gobierno del estado, de la federación, etcétera. O sea, porque no es un tema que sí les incumbe, pero no lo han tratado. Realmente no he visto yo ningún centro y tampoco quisiera meterme en la polémica de determinar o de meterme en el asunto de si es una enfermedad o si no es una enfermedad, porque ese no es el punto de mi ponencia. Eso yo creo que lo tendrían que ver más bien los médicos, los psicólogos, la gente que sabe de esos temas realmente. Ahora, viene la Suprema Corte y me encuentro la tesis que publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una tesis del 19 de noviembre del año 2010. La tesis de jurisprudencia es una tesis de jurisprudencia por contradicción. ¿Qué es esto? Es un criterio que emite la Suprema Corte. Hemos polemizado mucho los abogados de si la jurisprudencia es norma o no es norma, y bueno, hay hasta un poco de debate al respecto, pero lo cierto es que lo que se define en una jurisprudencia para los tribunales, para los abogados, para la aplicación del derecho, se vuelve algo fundamental, su aplicación. De hecho, tiene aplicación obligatoria. Entonces la Suprema Corte manejó esta postura, dice, lo que disponía en el artículo 524 y 525, esto a mí también me saca de onda porque, o sea, los derogados, ¿no? Dice la Suprema Corte, tenían un ingrediente constitucional, o sea, verdaderamente esos artículos no eran discriminatorios, eran artículos que tutelaban precisamente el hecho de no lesionar el derecho humano, el derecho a la salud de estas personas, y creía la Suprema Corte que eran más constitucionales los derogados, ¿no?, que los artículos 476 a 479 de la Ley General de Salud, los nuevos. O sea, los nuevos eran más lesivos, discriminaban, violaban el derecho a la salud. Y entonces quiere decir que esa legislación novedosa, pues en lugar de avanzar en el tema, pues vino a endurecerlo, ¿no? Entonces, aunque el consumo de estupefacientes no sea un delito, está fuertemente estigmatizado el farmacodependiente, porque él tiene que poseer, o sea, el hecho de que seas consumidor implica que tengas que tener posesión, y no solamente posesión, sino que la tengas que adquirir mediante compraventa, ¿no? Y entonces se dan muchos problemas a la hora en que la autoridad pone a disposición a un farmacodependiente, pero que lo encuentra en posesión y luego hasta le impone un delito más grave, como lo es la posesión, o a veces con posesión con fines de venta, o posesión que
que esta es la más grave, es la posesión del estupefaciente, pero le llamaban delito contra la salud en su modalidad de compraventa, que lo sanciona el artículo 194 del Código Penal Federal, y o sea, la mínima son 10 años. Entonces, esta persona que vive y lo voy a decir así con esas palabras, vive el drama, ¿no? Vive el drama de que es adicto, pero que se encuentra en la total incertidumbre de que si lo detienen, pues lo más seguro es que si es la tercera vez, o si lo capturan en posesión cerca de un parque, 300 metros, imagínense, es como más de una cuadra, es como una cuadra y media. O dentro de un centro educativo, qué sé yo, o un lugar de esparcimiento social. O sea, es una persona que había el drama de estar encarcelado, de tener que pagar abogados, de estarse defendiendo, va a salir en el canal 44, o sea, ¿me explico? O sea, es una persona que es fuertemente estigmatizada. Yo creo que en el punto jurídico, estrictamente jurídico, yo sostengo que no debe de ser criminalizado de ninguna forma, ¿sí? Y se lo digo aquí directamente a la Cámara. Entonces, otra de las partes que llama mi atención de este tema es que parece ser que la autoridad sanitaria no tiene mucho interés en rehabilitar a nadie. Regularmente los centros de rehabilitación son asociaciones civiles o religiosas, o no lo sé, pero realmente sí hay una falta de interés, ¿no? O sea, parece ser que no interesa, parece ser, o al menos esa impresión tengo. Si el problema son las adicciones, muchachos, hace 16 años que no sale ningún spot publicitario de Vive Sin Drogas, o los que salen esos de Televisa, o los espectaculares, o los programas. O sea, ya no sale nada de eso, ¿no? O sea, que me daba mucha risa los bonitos, pero que salían, pero algo se le pegaba a uno, ¿no? Y a los chavalitos, pues también. Pero no viene nada de eso tampoco. Ahora, el narcotráfico provoca mucha violencia, hay asesinatos, hay una serie de cosas, ¿no? Y ya nuestros compañeros estaban comentando hace un momento, y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero yo creo que con esto finalizo. Voy a tomar las palabras de una persona que hace poco la entrevistaron, un narcotraficante, que le dicen el Chapo Guzmán, y le preguntaron, oiga, ¿usted cree que un día se termina el narcotráfico? Entonces, él contestó así, pero pues así, con una serenidad y con una sencillez que, pues muy propia de él, ¿no? Dice, no, dijo, no, porque cada vez se vende más. Entonces, pues tenemos que producir. Entonces nosotros producimos y vamos caminando con el negocio, ¿no? Entonces, las actividades ilícitas que generan mucho dinero, pues es muy difícil que desaparezcan. No quiere decir que sea imposible, lo que pasa es que pues casi son imposibles.
Y bueno, con esto termino y les agradezco mucho su atención a todos. Bien, cedemos la palabra a la maestra Olivia Aguirre Bonilla de la UACJ. Adelante, maestra. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con ustedes y con el público presente y con el presidium que nos acompaña. El título de mi ponencia lleva por nombre Uso recreativo de la marihuana, libre desarrollo de la personalidad versus salud pública. Y en esta ocasión, pues como ya lo han tocado aquí los ponentes, este debate ha tenido más relevancia últimamente, y eso no quiere decir que no se hubiese tocado anteriormente, sino que a partir del pronunciamiento que tuvo la Suprema Corte de Justicia en su primera sala, en el amparo en revisión 237 del 14, que este pronunciamiento fue en noviembre del 2015, pues se trajo más a colación este tema. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se exhortó a las autoridades a debatir sobre este tema en los diversos sectores de la sociedad, determinando, por lo tanto, que la prohibición absoluta para el uso de la marihuana es inconstitucional, debiendo entonces tomarse en cuenta las medidas necesarias para avanzar en esta línea. Y vemos aquí, por eso estamos aquí en este debate, ¿no? Más que nada por el exhorto que hizo la Suprema Corte de Justicia en razón del uso recreativo de la marihuana. Ahora, esta misma Corte pone en pugna dos derechos. Por un lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y por el otro lado, el derecho a la salud de las personas, mismos que deben de salvaguardarse. Ahora, es importante dejar claro que todos los derechos humanos tienen el mismo valor, ¿sí? Ahora bien, para entender el fundamento de estos derechos humanos y poder emitir un juicio, ya sea positivo o negativo, del que ha tomado la Corte, pues debemos de empezar a encontrar el fundamento del derecho a la libre desarrollo de la personalidad. ¿En dónde lo encontramos? Es considerado un derecho civil. ¿Por qué? Porque es un derecho negativo, es decir, que no permite la intromisión del Estado en ámbitos de la libre actuación del hombre. Entonces, únicamente el Estado tendrá que reconocerlos, protegerlos y garantizarlos. Tradicionalmente así se entendía, que solo el Estado tenía que hacer conductas de no hacer, es decir, de no interferir. Pero hoy en la actualidad no podemos decir que el Estado solo tiene que hacer conductas de no hacer, sino que también expectativas positivas, no solo negativas, tal como lo han afirmado Víctor Abramovich, Christian Cortis. Sería no solo prohibiciones de interferencia o de impedimentos, sino también obligaciones por parte del Estado de proveer numerosas y complejas condiciones institucionales para su ejercicio y su tutela. En este orden de ideas, el ministro Saldívar Lelo de la Rea de la Corte afirma que aunque se esté determinando en relación al derecho a la libre desarrollo de la personalidad, se crea que por eso no debe haber intervención del Estado o pronunciamiento en cuanto al autoconsumo, lo cual es totalmente falso. Por lo tanto, la Corte ha dejado claro la facultad que tiene el Estado de regular las conductas, aun y cuando sean ámbitos de la libre actuación del hombre. En contraposición, nos encontramos con el derecho a la salud, que es considerado un derecho social. ¿Por qué es derecho social? Bueno, porque aquí el Estado pues sí estaría facultado a hacer conductas de hacer, es decir, prestaciones positivas. Sin embargo, pues nos resulta difícil también que únicamente el Estado pueda tener obligaciones de no hacer, sino al contrario, también tiene obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud conllevaría la obligación estatal de no dañar la salud. Por lo que ambos derechos, tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad como el derecho a la salud, conllevan obligaciones, por parte del Estado, tanto positivas como negativas. Aunque para los derechos sociales, pues reviste más importancia aquellas obligaciones positivas, porque sin la inexistencia de una prestación, pues supone automáticamente la denegación de un derecho. Ahora, es importante mencionar que la Corte ha dejado claro
que la medida de prohibición absoluta para el autoconsumo es desproporcionada. ¿Por qué la Corte nos dice que es desproporcionada? Bueno, hizo una extraordinaria labor aplicando el test de proporcionalidad. Este test de proporcionalidad al caso concreto, el precedente lo encontramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso Kimmel contra Argentina. Establece cuáles son los 4 criterios que se deben observar para esta estricta proporcionalidad. El primero de ellos es la legalidad de la norma, es decir, verificar si la prohibición del consumo de la marihuana afectó la legalidad estricta, que es preciso observar al restringir el derecho de la libre desarrollo de la personalidad. Por otro lado, este principio lo encontramos consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana. El segundo criterio, ¿cuál es? La idoneidad y la finalidad de la restricción, observando si esta restricción constituye un medio idóneo adecuado para contribuir a la finalidad siempre compatible con la Convención. El tercer criterio es observar la necesidad de la medida utilizada, es decir, cuando el Estado tiene otras alternativas de protección menos restrictivas que la que está utilizando y que la sanción penal, ¿no? Y por último, deberá entenderse como estricta proporcionalidad de la medida, de tal forma que el sacrificio inherente de aquella no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esta limitación. Esos son los 4 criterios que se establecen en el test de la proporcionalidad que la Suprema Corte aplicó de manera extraordinaria. Tal como lo afirma el ministro José Ramón Cosío, es desproporcionada la medida en sentido estricto, toda vez que genera una protección mínima a la salud y al orden público frente a la intensa intervención de las personas en sus actividades lúdicas que deseen realizar. En relación con la salud, la Suprema Corte de Justicia reitera que a través de los más de 40 estudios que se consultaron de especialistas, nunca se afirmó que el consumo de la marihuana no genera daños a la salud, nunca afirmaron eso, sino que los daños no son tan graves como comúnmente se cree y que por eso la medida de prohibición absoluta es totalmente desproporcionada. En este orden de consideraciones y valorando los elementos que tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia, es claro que lo que se pretende es ejercer que cada derecho fundamental tiene que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. No podemos seguir utilizando en una sociedad democrática el poder punitivo del Estado para atacar gravemente y poner en peligro los bienes jurídicos tutelados, sino únicamente ejercer ese poder punitivo cuando la medida sea estrictamente necesaria. En el caso que nos ocupa, la medida no era estrictamente necesaria. En conclusión, y para seguir avanzando en esta línea propuesta por la Suprema Corte, es necesario crear un marco normativo, como lo afirma la Suprema Corte, que regule las especificidades de la sustancia. Únicamente aquí estamos hablando de la marihuana, no del alcohol ni del tabaco. Y a partir de la salud pública, buscando que este ordenamiento sea ordenado, integral, consensado democráticamente, para así evitar la violación de los derechos humanos, tanto de los gobernados como de los consumidores y de los no consumidores. Entonces, la Suprema Corte se pronuncia en que es importante enfocar el problema desde el punto de vista de la salud pública integral y también ajustar el esquema de prohibición sancionada penalmente a la legalización regulada. Reinaldo de Limas López afirma que el Poder Judicial provocado adecuadamente puede ser un poderoso instrumento de formación de políticas públicas. Hoy, la Suprema Corte de Justicia ha sido ese poderoso instrumento y resulta especialmente relevante que sea el propio Poder Judicial el que comunique a los poderes políticos del incumplimiento de esas obligaciones en esta materia.
Hay que lograr que evitar consecuencias en el plano internacional de los derechos humanos. ¿Por qué? Por la actuación morosa de los poderes públicos. Es una materia que se debe empezar a legislar. Aplaudo los mecanismos de comunicación, debate y diálogo que ha llevado a cabo el gobierno destinados a cumplir las obligaciones en materia tanto de los derechos civiles como de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque esto evidencia un Estado democrático que, aunque queda mucho por hacer para lograr un verdadero Estado de derecho sólido, en donde no solo se reconozcan los derechos humanos, sino también que se protejan y se garantizan. Lo que sí debemos reconocer es la intensa labor que ha realizado el Estado en esta materia. Gracias. Un pequeño aviso, se están repartiendo algunas tarjetas para que puedan hacer sus preguntas a los panelistas. Por favor, una vez que acaben las ponencias, seguiremos con las preguntas. Entonces, poner la pregunta y a qué panelista va dirigido. Bien, continuando, cedo la palabra al doctor Eric Antonio Ponce Burciaga. Pues muy buenas tardes. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado un chorro el debate, ¿no? Y las diferentes posturas que hay, y la verdad, pues hasta da elementos para acá ir editando tu propia reflexión. Me encanta esta parte porque hay una riqueza, ¿no?, en lo que están compartiendo nuestros compañeros de panel. Yo en lo personal, desde que platicaron conmigo, la idea era como platicar un poco desde una perspectiva personal, desde mi historia como usuario, ¿no?, o exusuario de drogas, y también de como educador de calle trabajando en la prevención y atención de jóvenes consumidores, ¿no? Como, pues desde esta perspectiva, cómo aportamos al debate. Pero cuando digo consumidores, no sé, no, hay como una carga social, y a veces en la escuela decían, no, es que cuando dijiste eso, te imaginamos vendiendo paletitas o así. Y no, o sea, realmente cuando hablo de que soy un exusuario consumidor, o sea, me refiero a que yo estaba detrás de estos foros, ¿no? Igual que a lo mejor ha de haber muchos aquí presentes, que pues realmente pues veníamos, fumábamos, entramos a debates. A eso me refiero, ¿no? Porque hay como un estigma y una carga que este es usuario. Ay. Entonces, desde esa perspectiva, y ahora que pues estoy fuera, ¿no?, de esta línea, pero realmente estoy trabajando muy de cerca acompañando procesos de chicos en todo el tema de reinserción social, pues me encanta, ¿no?, participar un poco y presentar algunas de las reflexiones que he podido recoger en esta carrera, ¿no?, de 7 años trabajando con los chavos y de 12 trabajando conmigo mismo, ¿no? Entonces, y pues igual les quiero aportar algunos elementos para este tan controversial tema. Existen una serie de afirmaciones en torno al consumo de la marihuana y de los usuarios, ¿no?, que valdría la pena cuestionarse. Hay uno que escucho todos los días, todas mis reflexiones parten de la práctica, ¿no? Sí, a lo mejor hay un marco normativo, legislativo, pero es que en la realidad, en la práctica, muchas veces se rompe, ¿no? Y la dinámica se mueve muy diferente dentro de las instituciones, dentro de las escuelas. Igual hay un marco legal, pero los cuerpos policíacos actúan arbitrariamente en las calles. Entonces yo vengo a hablarle precisamente de prácticas muy concretas, ¿no? Uno de los discursos cuando a veces platicamos un poco acerca de este tema en iglesias, en escuelas, en las mismas comunidades, pues es que la marihuana es la puerta de entrada hacia el consumo de otras drogas. Entonces sí, hay muchas investigaciones y muchos testimonios donde afirman que los chavos empezaron fumando marihuana, y que no, ya me enganché a la coca, al agua celeste, a las metas. Pero yo diría, pues es que también depende, ¿no?, de cuál clase social estamos hablando, de cuál entorno estamos hablando, hasta qué tipos de drogas tienen acceso. Entonces, hacíamos una reflexión y decíamos, es que en el caso de los jóvenes más vulnerables, la puerta de entrada hacia la marihuana y otras drogas, pues es el sufrimiento social que padecen.
Entonces podemos fácilmente arrojar la culpabilidad a la marihuana. No, es que el uso de esta droga es el gancho, es la principal causa para engancharse a otras drogas duras. Pero de alguna manera este discurso despolitiza totalmente a otros corresponsables, ¿no?, de esta problemática. Es muy fácil decir que fue la hierba, pero hay otras investigaciones sobre el consumo de otras drogas duras y arroja datos muy fuertes acerca del padecimiento social, de las condiciones de pobreza. Entonces no es lo mismo que un chavo al Tec de Monterrey se agarra un gallo de mota y lo vas a ver a los 2 años ya inyectándose heroína, ¿no? Eso casi nunca pasa. Sí pasa, pero no es así como un patrón como en nuestras comunidades, ¿no? Es decir, que solamente la marihuana el gancho, pues está como de pensarse, ¿no? Más bien hay otras condiciones estructurales y sociales que debemos ver, ¿no? ¿Quiénes son los corresponsables? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuáles son las políticas? Y sobre todo las prácticas que llevan a esto. Entonces decíamos, no, pues es que pues las puertas más duras es la pobreza, la falta de afecto, aunque se diga muy romántico, la neta, o sea, los vacíos existenciales en nuestros chavos son una de las principales causas. Las condiciones de vulnerabilidad que han pasado nuestras familias durante generaciones. O sea, de repente decimos, es que la familia no le dijo, pero es que ve las condiciones de la familia y dices, oye, pues ¿a qué horas? ¿Quieres que el papá y la mamá traje la maquila, quieres que promueva la nutrición, quieres que sea psicólogo, quieres que sea orientador, quieres que promueva el deporte, quieres que sea formador, quieres que haga la tarea y dices, pues ¿cómo? Oyes, ni el Estado puede hacer eso. Y sin embargo hay un chorro de discursos que estigmatizan fuertemente a las familias, ¿no? Y todavía por sí ya están vulneradas, pues todavía las excluye más, ¿no? Y también otro que yo creo que es uno de los grandes problemas, y en mi trabajo a veces, yo digo reinserción social porque eso está políticamente correcto, más bien es, yo no trato de reinsertar a los jóvenes, nosotros tratamos de formar a la sociedad para que por favor deje de dañar a la juventud. Entonces, grande el problema del consumo de estas drogas, pues es toda la incapacidad de las instituciones, no solo para atender a la problemática, ¿no?, sino que se ha encargado de castigar y de echar a andar un engranaje social que ha promovido la exclusión de jóvenes y familias. ¿Cómo? Pues privatizando y individualizando esa problemática. Entonces, discursos tan pequeños como el de la droga gancho, pues realmente, como les decía, despolitiza todo lo demás. Y lo más raro es de que yo trabajando todo el proceso, y mi mismo proceso, en mi experiencia lo puedo decir de, oye, ¿cómo te fuiste desencadenando el mundo de las drogas? Pues yo creo que hay una afirmación sobre que la marihuana es la puerta de entrada hacia otras drogas, debe ser cuestionada, ya que desde mi trabajo y desde mi experiencia personal, pues la marihuana ha sido una puerta de salida para muchos jóvenes como instrumento de rehabilitación hacia el uso de otras drogas. He visto casos, yo mismo lo viví, ¿no?, cómo fui dejando la cocaína y otras drogas como escalonando, ¿no? Primero, pues entre hierba, coca y todo lo que se me pusiera, y luego fui pasando a otro tipo de drogas, ¿no? Y al último dije, no, ya nomás voy a fumar hierba y cerveza, y luego hierba, y luego tabaco y café, o sea, pero tampoco es, o sea, a veces, ¿sí me explico? O sea, funciona a la inversa también. O sea, a veces la marihuana es una puerta de salida. Y les digo, he trabajado con 200 chavos y casi todos siguen ese mismo patrón para, pues de alguna manera, para dejar otras drogas duras. Entonces, yo creo que debemos de, pues cómo planteamos nuevos debates, ¿no? Y cómo vamos cuestionando los paradigmas del cero tolerancia, ¿no?, que se forjó en Estados Unidos. Digo, que tiene todo un contexto y que a veces no cuestionamos, ¿no? A veces decimos, no, es que yo creo que hay que revisar un poco la historia y revisar pues todo lo que hemos creído y nos han enseñado supuestamente sobre las drogas. Otro paradigma es el de la funcionalidad, ¿no? A veces no siempre tenemos que rehabilitar, o sea, realmente la droga en cada persona, en cada contexto y en cada situación pues es muy diferente, ¿no? A veces he visto que quieren rehabilitar a chavos que pues realmente los veo más habilitados que otros, ¿sí? Entonces, en toda esta parte de la funcionalidad pues hay un uso médico, un uso lúdico, pero pocas veces se habla del uso productivo, ¿no? Mucha gente que va a la obra a trabajar pues fuma marihuana, o sea, fíjense las condiciones en las que trabajan, tiempo de frío, con el pico y la pala, o sea, hay un uso productivo, no solamente es lúdico ni médico, ¿no? Y yo pocas veces veo, o sea, hay una persecución mucho de los chavos cuando están fumando, pero nunca he visto persecución cuando fuman moto, se meten coca en la maquila para aguantar las 9 horas de la jornada o aguantar los doble turnos, que se da mucho en las maquiladoras de Ciudad Juárez, ¿no? Con estos turnos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que muchas de nuestras instituciones saben lo que sucede, ¿no? Pero no lo persiguen. O sea, esta visión funcionalista del consumo, pues yo creo que también tendría que revisarse. Pocas veces el uso productivo se cuestiona, ¿no?
Y por último, es como una pregunta, ¿no? Así como nuestra ciudad y sus instituciones están preparadas para dar el paso a la legalización de la marihuana. Y yo desde mi punto de vista como exadicto, y yo todos los días me doy tiros para tratar de conseguir jales a los chavos, que entren en una escuela, que sus familias no los anexen por un gallillo. Les digo, o sea, no, o sea, la neta nuestra sociedad no está lista, o sea, realmente dices, a mí se me hace el debate hasta un poco precario, aunque sé que vamos tarde a nivel internacional, porque ni siquiera tenemos un diagnóstico claro de las prácticas y las situaciones que se dan en torno a la droga, a la distribución, en las escuelas, en el Estado. No se ha hecho una evaluación acerca de los casos de éxito de los centros de rehabilitación, si funcionan o no, qué prácticas están haciendo más daño a nuestros jóvenes. Entonces, decíamos, ¿no? Aquí divido un poco. Pues primero en las escuelas hay un fenómeno de negación sobre dicha problemática. El consumo de la marihuana sigue siendo un tabú. Las instituciones educativas actúan con miedo, cobardía e incapacidad. La principal forma de atender este fenómeno es utilizando guardias de seguridad que actúan como policías dentro de las escuelas, literal, retenes. Se me hace que hay más cateos en las escuelas y en las mochilas de los chavos que el cerezo. Sé que era exagero, pero no es porque... Pero también, y otra, pues es simplemente la expulsión, ¿no? Pero pues qué vergüenza que no hay ningún programa que atienda las adicciones. No hay un programa más que directamente la expulsión directa, o sea, ni siquiera está tipificado como un tipo de deserción. O sea, literalmente es una negación absoluta. Y actúan como operan realmente en la calle, ¿no? Llega un poli, te saca, y de alguna manera esa es como la forma en que las escuelas pretenden atender la problemática. Y de las escuelas más usadas, o sea, como que, ay, güey, se alivianó un poquillo más, es canalizar a sus estudiantes a instituciones de atención de adicciones, que de alguna manera ha quedado demostrado. Igual, digo, no hay un diagnóstico, pero así a estudios microcortos, pues se da cuenta de que no, o sea, realmente van, te regañan, te tratan de motivar, te culpabilizan, pero realmente no cambia el entorno social, ¿no? Y los nuevos paradigmas de adicciones dicen que si quieres atender a una persona, tienes que atender el entorno social, no a la persona, porque el sistema es quien enfermó a la persona, ¿no? Entonces llegan los chavos, les dan terapia y todo, pero realmente pues las condiciones de la familia siguen igual, las escuelas siguen igual, las políticas arbitrarias de la policía siguen igual. En el inciso B que poníamos era como el Estado, ¿no? Y algunos centros de rehabilitación, digo algunos, porque como no conozco todos, no me atrevo a generalizar. Últimamente han surgido una serie de acciones por parte del Estado para combatir este problema. Entonces el arresto de jóvenes por delitos, ni siquiera menores, y yo diría hasta insignificantes, como la aportación de marihuana para el consumo, el cual no sé, ya me quedé pensando si seguía siendo delito, porque hasta hace poco no era delito el consumo. Ha llevado una política arbitraria que ha llevado a muchos de nuestros jóvenes a esto que les decía, ¿no? Un seguimiento individualizado, el cual consiste en obligarlos a ir a terapias, pláticas, pruebas de dopaje, bajo amenaza de ser encarcelados, pero que no ofrece otras respuestas a las condiciones sociales de nuestros jóvenes. También ha llevado a otros jóvenes a ser anexados en contra de su voluntad a centros de rehabilitación de drogas duras. O sea, igual, yo conozco varios casos y conocemos en toda esa lucha donde agarraron a varios chavos entre el año antepasado, como que se recrudeció un poco eso. Los agarraban con un gallo, les hacían antidoping y si salían positivos los mandaban a un centro de rehabilitación donde convivían con adictos a la heroína, adictos a la piedra. Entonces imagínense toda la escuela que tuvieron nuestros jóvenes ahí.